Va, ¿cómo anda? Bueno, ganó la selección argentina, la albiceleste se impuso por 1-0 frente a Venezuela en lo que fue el inicio de esta doble fecha FIFA, en un partido donde los dirigidos por Lionel Scaloni se imponen 1-0 sobre la selección vinotinto con gol de Giovanni Lo Celso, y en un encuentro donde tenemos que empezar a destacar al arquero de Venezuela, que fue el que impidió que el resultado sea mucho más abultado, y donde quizá la selección argentina mereció ganar por 2 o 3 goles más, pero bueno, por estas cuestiones que tiene el fútbol no pudo llegar a concretarlo. Y a día de hoy lo que termina pasando es que la selección de Venezuela se termina quedando con un resultado un poco más ameno, y la selección argentina se empieza a quedar con un resultado que quizás es un poco más amargo en el término final, ¿no? Porque Argentina a día de hoy también presentó un equipo que no era del todo titular al que venía presentando, porque no estuvo Thiago Almada, porque no estuvo Leo Messi, porque no estuvo su reemplazante Franco Mastantuono, porque tampoco estuvo McAllister ni De Paul desde la entrada, porque tampoco estuvo Licha Martínez, Otamendi o el central que sea, pero bueno, el día de hoy jugó justamente Marco Senesi por esa banda, y la verdad es que lo hizo muy bien, también hay que destacarlo. Jugó Paredes con Enzo Fernández, que no recuerdo que haya tenido muchos partidos juntos, jugó Lo Celso, jugó Nico Paz, jugó Julián con Lautaro adelante. La verdad es que hay muchas cosas para analizar y para revisar de esta selección argentina, pero si primeramente tengo que hablar es que el arquero el día de hoy de Venezuela fue la gran figura. Por eso mismo para mí hoy es el MVP del partido, y por eso mismo también evitó también la caída por un resultado aún mayor para Venezuela, y donde ya lo viene demostrando hace tiempo, porque el arquero de Venezuela también ataja en Barcelona de Guayaquil y ya ha sido figura en el Estadio Monumental cuando vino a enfrentar a River con Barcelona, y ha sido justamente determinante en ese partido para que Barcelona se vaya justamente con el arco invicto, y a día de hoy también fue vital para que Venezuela no caiga por un resultado aún mayor. Sin embargo, si tengo que empezar a destacar algo en la selección argentina, lo que tengo para destacar es que ante una Venezuela que está en proceso de reconstrucción, porque dicho sea de paso, Batista, que fue el último técnico, terminó yéndose de la selección de Venezuela tras quedarse eliminado del Mundial, y justamente en esta nueva reconstrucción hay jugadores como Soteldo, como Rondón, que no han estado en esta convocatoria, o quizás no han tenido minutos tampoco en el último tiempo en Venezuela, tras haber quedado eliminados del Mundial del año que viene, del 2026, y justamente con este nuevo recambio, el que ha tomado quizá la posta de figura, o quizás el más renombrado, es Telasco Segovia, que es el 10 justamente que jugó el día de hoy frente a la selección argentina, y que es compañero de Leo Messi justamente. Por eso también se lo mencionaba un poco más que a los demás, y el día de hoy tanto en la saga central de Argentina como el mediocampo lo han anulado tranquilamente. Dicho sea de paso, justamente se ha dicho últimamente que la saga central de la selección argentina era una preocupación. Sin embargo, el día de hoy tanto Marco Senesi como Cuti Romero han cumplido ambos, y sobre todo con una defensa adelantada en ataque, que es mitad de cancha con unos pasitos más adelantados sobre el campo rival, y una defensa que en retroceso también defiende bastante bien, porque es mitad de cancha y unos pasitos más atrás en campo propio, lo que termina haciendo que el retroceso sea mucho más ordenado, evitando también que el jugador siempre quede habilitado, por lo cual si se posiciona un poco más adelante de los centrales termina en offside, y si no también termina siendo escoltado y próximamente vencido por la saga central, y Argentina termina recuperando la posición porque tiene dos laterales que están comprometidos con el retroceso, pero que tienen serios problemas también a veces cuando retroceden, porque si los agarra un jugador un poco más habilidoso que ellos, terminan pasándola mal. Y creo que eso es algo puntual a remarcar, porque creo que a día de hoy Argentina no tiene laterales que sean a largo plazo reemplazantes tanto de Nahuel Molina como Gonzalo Montiel por la banda derecha, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña por la banda izquierda. Los primeros nombres que se me vienen a la mente son Ero Mancuso, que juega el que juega en Estudiantes, Leo Godoy, el que juega en Estudiantes, y también Dylan Gorosito. Me refiero a Mancuso y a Godoy porque fueron los últimos dos laterales derechos que quizás mejor jugaron en el fútbol argentino, y lo mismo con Dylan Gorosito, que es un proyecto a futuro por el lado de Boca. Por la banda izquierda nos vemos con Julio Soler y con Valentín Barco, nos encontramos ellos dos, y también quizás a Gabriel Rojas, quizás a Elías Gómez, pero no hay definidos dos laterales, uno por derecha y uno por izquierda, que puedan hoy llegar a pelearle el puesto a estos laterales que lleva Lionel Scaloni a esta convocatoria.
Entonces es una gran pregunta que me hago de qué es lo que nos depara a nosotros en la selección argentina con el tema de los laterales. Es algo también a preguntarse para más adelante, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, lo que tengo para remarcar el día de hoy es que el mediocampo también tuvo un gran funcionamiento. Los laterales, si bien se complicaron un poco en defensa, en ataque tuvieron perfecto, lo cual también el mediocampo supo contener esta falta de desatenciones que tuvo también los laterales y que también ayudaron en el retroceso a los defensores centrales y obviamente también a Diego Martínez, que tuvo un gran partido. Después, si tenemos que hablar de lo que fue la banda de ataque, Lautaro Martínez estuvo muy errático, Julián no llegó a conectar alguna jugada de gol, por lo cual si los delanteros no están finos, también termina pasando esto, que algún volante tiene que ser el encargado de abrir el marcador. En este caso lo fue Lo Celso. Y Nico Paz tuvo un gran partido porque fue el único, creo, que intentó disparar de afuera del área. Y me parece que es un caso a tener en cuenta de cara a lo que viene también para la selección argentina. Lo que yo creo es que todos los jugadores que tuvieron el día de hoy, por ahí salvo Marco Senesi y Leo Valerdi, que puede llegar a haber ahí alguna duda, el resto considero que van a ir al Mundial. Y la verdad es que hay algunos jugadores que no sé hasta qué punto está merecido que vayan al Mundial, si bien yo sé que son parte del proceso, pero por ejemplo a Nico González no lo veo como un reemplazante hoy de Di María, si bien hay muchos que por ahí lo ven como un reemplazante porque corre, pero no te aporta más que eso. Sinceramente Nico González es un jugador que no me termina de convencer, y si bien por ahí algunos se ha enojado por algo que he dicho de Lautaro Martínez, que he comparado quizás que si Flaco López termina jugando al menos un 20% de lo que Juan Palmeiras en la selección argentina le saca el puesto a Lautaro Martínez, me refiero a cantidad de goles. Si bien creo que Lautaro Martínez va a ir al Mundial, pero esto es información que la lista de buena fe del Mundial podría ampliarse de 26 a 30 jugadores, dado que hay más selecciones y que puede haber también más partidos. Entonces por eso mismo se podría llegar a ampliar, y de esa manera podría llevar 3 delanteros centrales: Lautaro Martínez, Julián, más el Flaco López o Maravilla Martínez, por ejemplo. Entonces tenés más variantes para poder incluir en la lista. Lo que sí creo obviamente que Lautaro Martínez va a ir y va a jugar el Mundial, pero digo, podría llegar a hacerle alguna presión quizás a futuro. Que no se malinterprete, justamente porque considero que Lautaro es uno de los 5 mejores jugadores argentinos del mundo, pero bueno, considero que por ahí la selección argentina a veces tiene algunos niveles bajos, justamente. Y después, bueno, si tengo que hablar justamente el uno por uno, como ya lo venía diciendo, de cada uno de los jugadores, me tengo que quedar con que el partido de Dibu Martínez fue correcto. También hay algo que tiene Dibu Martínez, que es que además que es el mejor arquero del mundo, tiene suerte Dibu Martínez, porque esa jugada que termina en una triple carambola con 2 rechazos de la defensa argentina y un tiro al travesaño, la verdad que algo de suerte tenés que tener también para que eso termine ocurriendo. Y a día de hoy creo que Dibu Martínez estuvo bien y estuvo correcto y estuvo prolijo también en el equipo, lo cual es importante. Los laterales, como ya dije, genial en ataque. En defensa no me gustaron, pero cumplieron ambos. La saga central me parece que fue lo mejor el día de hoy, tanto Cuti Romero como Senesi. Para mí pasaron sin sobresaltos. Me gustó el partido de ambos. Paredes muy bien en el mediocampo, manejando los tiempos. Creo que fue el compañero que por ahí necesitaba tanto Enzo como Gio Lo Celso. Enzo por un lado, Gio por el otro. Fenomenal los dos, jugaron un gran partido. Enzo quizás estuvo un poquito más bajo, pero el partido de Gio Lo Celso fue fenomenal. Después Nico Paz, me gustó que tenía predisposición para encarar y para disparar también de afuera del área. Y después, si tengo que hablar de los dos delanteros, tanto Julián como Lautaro son 2 delanteros que me encantan, son 2 delanteros que los considero de élite, y el día de hoy no estuvieron finos, pero ya van a tener su oportunidad de marcar goles, porque si hay algo que tienen los 9 es eso, la posibilidad de constantemente tener revancha y poder marcar goles, y cuando se les vuelva a abrir el arco se van a destapar de vuelta y van a volver otra vez a ser los grandes goleadores que son, porque considero que Argentina tiene bastantes delanteros goleadores y bastantes jugadores buenos, ¿no? Por eso mismo. Después, si tenemos que hablar de los que ingresaron, Nico González ingresó, alternó altas y bajas. La verdad que nunca terminé de entender de qué jugaba Nico González, si jugaba de 3, si jugaba de volante por izquierda, si jugaba de delantero. Pero la realidad es que no me gustó el partido de Nico González, sobre todo siendo un jugador que le cuesta controlar la pelota. La verdad que es un jugador que lo veo limitado para la selección argentina.
o sobre todo si lo comparamos con otros jugadores como puede ser Soulé, que está esperando su chance y no le llega. El partido de Nico González no me parece que haya sido descollante, ni mucho menos un gran partido, por eso mismo creo que fue por ahí lo más bajo de la selección argentina. Y después si tenemos que hablar de lo que fueron los ingresos de McAllister como de Paul, entraron sobre el final, la verdad que aportaron solamente para quizás cortar un poco más el juego y poder terminar el partido. Después el partido de Valerdi, la verdad que entró bien Valerdi, justamente, la verdad que me gustó cómo ingresó y básicamente creo que fueron esos los que ingresaron. Así que Argentina se ahorró un cambio, se guardó un cambio y así que terminó siendo eso. Sinceramente Argentina ganó bien el partido. La ausencia de Leo Messi se debió a que Leo Messi pidió ser desafectado de esta convocatoria para poder disputar el partido el día de mañana con Inter Miami y por eso mismo no estuvo en el equipo. Intuyo que estará frente a Puerto Rico, pero no estuvo en el partido del día de hoy justamente por eso. Franco Mastantuono por una distensión muscular tampoco estuvo presente y bueno, esas son algunas de las novedades. El partido contra Puerto Rico probablemente sea con un equipo alternativo, quizás termine jugando al arco Rulio Benítez, si es que no ataja Dibu Martínez por un tema de que prefiere quizás Scaloni darle rodaje a algún otro jugador, a algún otro arquero que no viene atajando. Rulli al arco o Benítez. Por la banda derecha Montiel. De centrales seguramente termine probando a Valerdi con Lautaro Rivero o Otamendi con Lautaro Rivero o si no Otamendi con Valerdi. Después por la banda izquierda seguramente juegue Marcos Acuña. En el medio campo seguramente lo hagan De Paul, McAllister y probablemente sea el debut de Aníbal Moreno o quizás sorprenda y vuelva a jugar Enzo Fernández. Todavía eso está en veremos. Y adelante probablemente el tridente de ataque sea, si está bien, Leo Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Y por la banda izquierda seguramente termine siendo Nico Paz o Nico González el acompañante. Digo Lautaro Martínez o Julián, pero lo pongo primero Lautaro por un tema de que quiere que Lautaro se saque esa mala espina de que no puede convertir. Y si no es ninguno de ellos dos, seguramente el 9 sea el Flaco López. Esperemos que tanto Lautaro Rivero como Aníbal Moreno y el Flaco López hagan su debut en la selección argentina. Creo que lo tiene más que merecido en la convocatoria y esperemos que terminen jugando en estos partidos. Eso por un lado. La realidad es que bueno, la selección argentina estará jugando este día lunes frente a Puerto Rico. Este podría ser el probable 11 titulares que presente Scaloni. Y el día lunes a las 20 horas, tengo entendido que estará jugando 20 horas hora argentina, estará disputando la selección argentina su encuentro frente a Puerto Rico, lo que sería el cierre de esta doble fecha FIFA y donde ya estaríamos empezando a pensar de cómo vendrá el sorteo, que será ya en breve, probablemente sea antes de fin de año, como suele ser siempre, y con la noticia quizás de que el Mundial 2035, que falta mucho para eso, pero, ¿por qué dije 2035? Porque quizás se le pasó a alguno y no dije 2034, porque en el 2034, por un tema religioso y también por un tema de calor, probablemente no se realice en Arabia Saudita, se realiza en enero de 2035. Así que eso también veremos, es una noticia en desarrollo. Probablemente el Mundial de 2034 termine jugándose en 2035, en enero de 2035. Así que bueno, estaremos al pendiente y atentos acerca de eso. Se jugaría en Arabia Saudita justamente. Y bueno, es una noticia en desarrollo. Así que bueno, me voy despidiendo, como siempre le digo, denle me gusta, compartan, suscríbanse, díganme qué fue lo que les pareció el partido, qué opinan sobre la ausencia de Messi. Yo en mi caso creo que la selección argentina está siempre por encima de todo y creo que Messi al menos debería haber ido al banco y después, bueno, que no juegue y después se va a Inter Miami. La verdad que no le cambiaba mucho a la selección argentina porque además Messi fue al palco, entonces es un poco eso.
creo que es un poco también cómo se debe manejar también la AFA y la selección argentina, ¿no? En este caso. Pero bueno, más allá de eso, considero que si lo hicieron fue por algo, fue por algún tema puntual. La verdad que en mi caso considero, como siempre digo, que la selección argentina está por encima de todo. Y bueno, esperemos que le vaya bien mañana en su partido con Inter Miami y que esté de titular frente a Puerto Rico. Así que bueno, nos estamos despidiendo, como siempre les digo, denle me gusta, compartan, suscríbanse y estaremos seguramente este día sábado hablando y reaccionando al partido de Argentina-México de la Sub-20. Así que bueno, vamos los pibes, nos estamos viendo y bueno, que tengan una muy buena noche y buen inicio de fin de semana. Hasta luego.